A veces oigo testimonios de familias que vienen a contar sus experiencias, pero todo les va muy bonito. Es como el cielo ya que tienen aquí en la tierra. No hay familia a que no tenga problemas. Todas las familias tienen problemas. Hasta la familia de Jesús fue una familia muy pobre, problemática. No había nacido Jesús y ya estaban con problemas Jesús y María por el proyecto de Dios que Él tenía para ellos, la concepción virginal de la Virgen María. Ahora, cuando una familia quiere ser feliz, no sé si se ha fijado que en el Padre Nuestro el Señor nos dio un proyecto de familia feliz. El Señor les enseñó a las familias en su oración comenzar diciendo: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios, el reinado de Dios viene cuando hacemos la voluntad de Dios. Una familia que hace la voluntad de Dios a la luz de la palabra de Dios va por el camino del Señor, va por el proyecto que el Señor tiene y entonces va a tener la bendición. Es la mejor manera de tener la bendición, ir por el camino que el Señor indica a todas las familias. Holman Hume, un pintor, expuso su cuadro en la Universidad de Oxford. En ese cuadro se ve a Jesús que con un farolito quiere entrar a una casa, pero el portón de esa casa es un portón avejentado. Hay barrotes enmohecidos, mucha maleza. Arriba está rondando un cuervo. Jesús está tocando a la puerta, quiere entrar. Es como la escena del libro del Apocalipsis en el capítulo 3:20. He aquí que estoy a la puerta y toco. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a cenar. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, aquel le abrió su puerta, se convirtió y el Señor le dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Entró la bendición del Señor. Hermanos, el secreto para la bendición de una familia es que reine el Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que reine. Pero Jesús solo puede reinar cuando se le abre la puerta. Muchas personas están aprisionadas en sus barrotes enmohecidos, en su maleza de pleitos, de frustraciones. Les falta la bendición de Dios. El cuervo está dominando sobre esa familia. El cuervo es el símbolo del espíritu del mal, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere reinar, pero está reinando otro espíritu, porque no le han abierto la puerta a Jesús. Y Jesús sigue llamando. Llama por medio de la palabra de Dios y las circunstancias. Y solo el que está dentro puede abrir. Jesús no puede abrir la puerta. Él solo ofrece su bendición. Algunos creen que ya tienen a Jesús adentro porque tienen algún cuadro en la pared, pero no tienen a Jesús en el corazón todavía. Jesús no está reinando ahí todavía. Está tocando la puerta, pero no le han abierto. Además, algunos creen que ya tienen a Jesús porque vienen algunos actos de culto en la iglesia, pero Jesús no está reinando. A veces dejan entrar a Jesús, pero como un huésped. Lo tienen entretenido en la sala y no lo dejan pasar adelante. Todavía no reina en la casa. Reina solo en la sala nada más. Los demás cuartos están desarreglados, no lo quieren dejar entrar. Y algunos cometen el error de decir: primero voy a arreglar mi casa y después invito a Jesús. Usted solo nunca va a poder arreglar su casa. Para que su casa sea arreglada, primero debe entrar Jesús. Él es el único que le puede ayudar a arreglar su casa. Así es que esto es muy importante. En el libro del Apocalipsis, los de la iglesia de la Odisea decían: nosotros estamos muy bien. La Odisea era una ciudad de mucho comercio. Tenían grandes fábricas, tenían muchos bancos. Y Jesús les dice: ustedes para mí son pobres. La Odisea producía un colirio famoso internacionalmente,
Pero Jesús a ellos les dice, ustedes para mí son ciegos, producen colirio y para mí son ciegos. También tenían fábricas famosas de tejidos y Jesús les decía, ustedes para mí están desnudos. Para mí son miserables y desdichados. Ellos decían, nosotros estamos muy bien. Muchas familias creen que están muy bien porque tienen cosas materiales, pero si Jesús no está reinando ahí, no están muy bien. Como los de la Odisea, estamos muy bien. Para mí ustedes son pobres, para mí ustedes están desnudos, son infelices, son desdichados. Cada familia debe preguntarse entonces si están haciendo la voluntad de Dios, si están siguiendo el proyecto de Dios, anunciado en su palabra y realizado en la familia. En muchos hogares Jesús está en la pared, estimados hermanos, pero no ha bajado a sus corazones. De aquí que sigue tocando y cada familia debe preguntarse de qué lado de mi puerta está Jesús. ¿Está afuera todavía tocando o ya lo dejé entrar? Pero ya lo dejé entrar como Señor. Entonces Él va a reinar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando ya entró el Señor, cuando se está cumpliendo su proyecto, ahí hay bendición. Aunque no abunda en cosas materiales, ahí está la bendición del Señor. También el Señor nos enseñó a decir, danos nuestro pan de cada día. Tanto psicólogos como sociólogos dicen que el problema pecuniario es uno de los grandes problemas que desestabiliza muchas veces a la familia. Que te doy, que no me das, el pleito con los esposos, los hijos que se resienten porque no pueden tener lo que tienen otros, viene ese gran pleito y esa preocupación y ese afán. Jesús dice, no se afanen por la comida y el vestido. Pero explica por qué. Eso está bien para los paganos, dice, porque los paganos no creen en un Padre en el cielo, pero ustedes sí. Y ese Padre en los cielos, si cuida de las aves, de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Por eso dice Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les va a dar por añadidura. Familia que cuida el reino de Dios y su justicia, que buscan ir por el camino de Dios, aunque no tengan abundancia y tengan dificultades, nunca lo necesario les va a faltar. Y esta debe ser la experiencia de muchas familias. Tienen dificultades, tienen que luchar duro, pero lo necesario no les va a faltar, porque el Señor les dijo que si buscaban el reino de Dios y su justicia, Él nunca les iba a dejar faltar la añadidura, lo necesario. El profeta Elías iba huyendo por el desierto, lo querían matar, exhausto cayó. Cuando se despertó, a su lado encontró una torta de pan y un jarro de agua. ¿Quién los puso ahí? No dice la Biblia. Pero el Señor le estaba dando lo indispensable para que él siguiera hasta el monte Oreb, en donde iba a tener un retiro espiritual. En el silencio iba a quedar sanado espiritualmente. Pero el Señor estaba proveyendo. No le quitó la persecución, lo ayudó para curarse de su frustración, de su depresión, y después lo regresó. No le faltó lo necesario. Ahora, estimados hermanos, el Señor nos promete que no va a faltar la añadidura, pero cuidado con malgastar. Nosotros estamos viviendo en una sociedad consumista y continuamente usted debe adquirir esto para ser feliz, y si no lo adquiere va a ser infeliz, y muchos se dejan sugestionar por eso y entonces están comprando de todo y cada día se endeudan más. Y con la ilusión de que van a pagar mañana, nunca lo pagan y siempre están sufriendo porque quieren tener lo que tiene el vecino, y sin lo que tiene el vecino no se sienten felices. San Pablo llegó a decir, si tenemos con qué comer y con qué vestirnos, contentémonos con eso. No que fuera un conformista, sino que él nunca estaba alegando. Y él decía, yo me acostumbré a todo, a veces tengo mucho, a veces tengo poco, pero ya no se quejaba él, confiaba en la divina providencia. No se afanen.
por el vestido y la comida. Eso está bien para los paganos, decía Jesús, porque ellos no creen en un Padre en el cielo, pero ustedes sí. Entonces confíen en ese pan. Así es que cuidado con dejarse arrastrar por el mundo consumista, que empobrece a tantos, estimados hermanos, porque se llenan de cosas y de deudas también. Se llenan de cosas que no necesitan. Que los otros tengan, pues que los tengan. Pero ustedes, ¿por qué van a buscar esas cosas superfluas si saben que los van a hacer sufrir más tarde? Y peor todavía, malgastar el dinero que Dios nos dio en cosas pecaminosas, licores, casas de citas, vicios, drogas, cigarros. Fíjense, se da el dinero y malgastándolo en cosas malas. El Señor dio. Entonces, ¿cómo puede bendecir el Señor si el administrador está administrando mal lo que Él le prestó durante un tiempo? Porque todo lo que tenemos es prestado. Somos administradores, no dueños. El dueño únicamente es el Señor. Así es que sería bueno que cada familia se preguntara, ¿estamos buscando nosotros el reino de Dios y su justicia? ¿Estamos administrando bien lo que el Señor dice? Y además somos agradecidos. Fíjense que muchas veces las personas de la familia se sientan, tienen sus alimentos y ni siquiera se acordaron de decir gracias, Señor, por estos alimentos que tú nos has dado. Ni siquiera eso ni les pasa por la mente. Al Señor le duele mucho que no se le agradezca. 10 leprosos llorando llegaron a pedirle y Él les dio la sanación. Solo uno regresó a darle gracias. Y al Señor le dolió tanto. Y dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Muchas familias se acercan a la mesa, comen y no se acuerdan de decirle gracias al Señor. Y gracias por todo lo que tenemos. Somos administradores. Algo más. El Salmo 41 dice, dichoso el que piensa en el débil y en el pobre. En la hora mala el Señor no lo dejará solo. La familia que es caritativa, esa familia no va a ser abandonada. Esa familia que busca al pobre, que lo ayuda, aunque no sean ricos, con lo que pueden ayudan, el Señor nunca los va a abandonar en la hora mala. También en el Padre Nuestro el Señor nos ayuda a decir, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, el odio, el rencor es un virus, es un veneno que mata la alegría y el gozo de las familias. Y muchas veces donde hay más rencor es en las familias. Parece increíble. Donde debería haber más amor es donde hay más rencor entre esposo y esposa. Ya se acostumbraron a ir hacia adelante. Dicen que se perdonaron, pero no se han perdonado. Y el Señor es el que ve el corazón. Y muchas veces se pueden engañar, ir al confesionario y decir, me acuso que tengo odio, rencor, pero no han perdonado. Y dice Jesús, si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Aunque haya ido al confesionario, pero si no ha perdonado, el perdón de Dios todavía no le llega. Y entonces mientras no llegue el perdón, no hay gozo, no hay bendición. Y en la familia hay mucha frustración porque no han querido perdonar. Dijeron que ya se habían perdonado, pero no se han perdonado y Dios está viendo el corazón. Saúl es presentado como un hombre lleno del Espíritu Santo, gozoso, pero comienza a tener envidia de David, resentimiento que se convierte en odio hasta que un mal espíritu lo está controlando. Ya no es el Espíritu Santo el que lo controla, sino un mal espíritu, porque no ha podido perdonar hasta que va a morir suicidándose. Saúl, el que en un tiempo estaba lleno del Espíritu Santo, por el odio. ¿Qué le ayudó a José de Egipto a perdonar a sus hermanos que habían querido matarlo y que lo vendieron como esclavo? Cuando él lo dio, los reconoció inmediatamente. Se hizo como el que no entendía su lenguaje. Se hizo relacionar con ellos por medio de un intérprete y oía todo lo que ellos decían.
y les ponía objetos de la corte, se los escondía en su equipaje, según él, para ver si ya se habían convertido. En el fondo se estaba vengando, se estaba desquitando. ¿Y qué le ayudó a perdonar? Que recordó los sueños proféticos que el Señor le había dado, en donde él había visto que las espigas de sus hermanos se doblaban ante él, y él estaba viendo ahora a sus hermanos doblados ante él, hincados ante él, pidiendo limosna, pidiendo alimentos. Ellos no se dieron cuenta que era su hermano José, pero cuando él se acordó de la misericordia de Dios con él, ya no pudo seguir adelante, y oró y abrazó a sus hermanos. En la familia se necesita eso. Dios me ha perdonado a mí, Dios me ha tolerado tantas cosas, yo debo perdonar. Debo darle gracias a Dios, y entonces puedo abrazar a todos los miembros de la familia, que se vaya ese virus que trae de tanta desgracia, el rencor, el odio, la frustración, que se vaya. Se necesita ese abrazo. También el Señor nos enseña a decir: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, la tentación que pone el espíritu del mal es ir por otro camino distinto del de Dios, y nos lo presenta mejor, y nos promete cosas maravillosas. Si vas por ahí, te va a ir muy bien. Tú vas a saber lo mismo que Dios les decía a Adán y a Eva. Vas a saber lo mismo. Y ellos lo creyeron y les fue tan mal. La tentación es ir por otro camino, y el espíritu del mal sigue indicando otro camino distinto, y sigue prometiendo felicidad por el otro camino, y no es así. Nosotros estamos viviendo en este tiempo en que se habla de la nueva era, y la nueva era quiere ser una mezcolanza de todo: lo pagano con lo mundano, lo pecaminoso con lo religioso. Y entonces no, una escapadita de tu hogar por una vez, un adulterito, no es nada. Una emborrachadita no es nada. Un poquito de droga no es nada. Y resulta que ahí van quedando trabados en las manos del espíritu del mal, caen en la tentación y se va la bendición. El Señor a Josué le había dicho: te va a ir muy bien en todo adelante, y le fue muy mal en la segunda batalla. En la primera muy bien, en la segunda muy mal. ¿Y qué pasó, Señor? Investiguen, hay pecado entre ustedes. Y de veras, Acán y sus soldados se habían aprovechado de unos pequeños ídolos. Habían perdido la bendición, entró la maldición. Cuando entra la maldición, el pecado en la familia, se va la bendición. Dios no puede bendecir. Un señor llegó para decirme: padre, vengo para que me ayude a rezar por mi negocio que no va bien. Y yo le digo: Señor, ¿usted va a misa los domingos? ¿Se confía? No, padre, tenía adulterios, mucho tiempo de no venir a misa. Señor, ¿cómo le va a ir bien a usted? El que necesita bendición es usted, no su negocio. Mientras usted esté en pecado, el Señor no lo va a bendecir ni le va a prometer bendición. Usted viene a pedir bendición por su negocio, pida bendición por usted, que es que lo necesita. Está llevando maldición a su casa con su pecado. Y este es el examen que toda familia debe hacerse. Líbranos del mal. El mal se le metió a la primera familia, a la familia de Adán y de Eva. ¿Cómo se les metió el mal? Ellos eran felices, no les faltaba nada. Pero el consumismo de todo, quisieron ser como Dios. La gran tentación que les puso el espíritu del mal, una tentación bien presentada. Y aquellos cayeron en la red. Y vino la frustración, el miedo a Dios, se les fue la bendición. El espíritu del mal, dice San Pedro, es como un león rugiente. Anda dando vueltas viendo en qué hogar se mete, y solo se puede meter en aquellos hogares que tienen la puerta abierta. Así como Jesús toca a la puerta y no puede entrar si no le abren, así el diablo toca, pero no puede entrar si la puerta está cerrada. Pero muchas puertas están abiertas por el medio del espiritismo. Todos los que quieren arreglar sus problemas a base de espiritismo, de cartas, de adivinación, todo eso está prohibido. Capítulo 18 del libro del Deuteronomio dice: Dios abomina a los que hacen estas cosas, o sea, algo gravísimo.
Es como decir, Dios no me sirve, voy con otro. Una idolatría en todo el sentido de la palabra. Y uno que ha tenido que atender a tantas de esas personas ve cómo a través de eso se les mete el diablo y los esclaviza a ellos, a su familia, y no quieren sacar eso, siguen con esas cosas. Hay que tener bien cerrada la puerta. Dice la Biblia, el varón fuerte y armado que custodia su atrio tiene en paz todas sus cosas. El papá, la mamá deben ser armados, deben estar cuidando su casa para que esté en paz. El espíritu del mal quiere meterse, no me puedo meter por la puerta, a ver cómo me meto por la ventana. El varón fuerte y armado que custodia su casa la va a tener siempre en paz, dice la Biblia. Hay que cuidar, los papás deben cuidar qué es lo que ven sus hijos en la televisión, qué leen, qué amigos tienen, por dónde van. A los hijos jóvenes eso les cae mal, por supuesto, quieren una libertad que les hace mal y los padres tienen que velar, si no se les mete el diablo. ¿Y en cuántas casas se han metido? Y hay que estar continuamente cuidando. Cuando se van de la casa, se alejan de Dios, les pasa como el hijo pródigo, terminó cuidando cerdos. Al principio muy feliz, todo lo que tenía dinero, pues se le terminó. Y después terminó cuidando cerdos. Muchas familias están cuidando cerdos, no están por el camino de Dios y entonces no pueden tener la bendición. Y entonces piden bendición para su negocio, para su trabajo, pero no piden la bendición para ellos y no se dan cuenta que los que están llevando maldición son ellos mismos, que con el pecado entra la maldición y Dios no puede bendecir a una persona que está en pecado. Dios nunca prometió bendición para el que está en pecado. Más bien en el Salmo 1 le dice, vas a ser como la paja arrastrada por el viento. No vas a ser como el árbol que está junto al río, que siempre tiene frutos, que siempre tiene la bendición. Estimados hermanos, ¿cómo hay que cuidar la casa? Dice la Biblia, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. ¿Qué es lo que se está sembrando? David sembró adulterio y qué consecuencias tuvo en su casa. Comenzando porque se le murió el primer hijo que tuvo con ese adulterio. Por más que él rezó y gritó, el hijo murió. Y el Señor además cuando vio que mandó a matar propiamente al esposo de Betsabé, le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa, llega el perdón, pero lo que sembraste eso va a brotar. El poeta Amado Nervo tiene una poesía que se titula En paz y dice, al fin de mi vida, estamos en paz, no te puedo reclamar nada. Cuando sembré rosas, coseché rosas. Cuando sembré espinas, coseché espinas. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. ¿Qué es lo que se está sembrando en la familia? Quisiera concluir recordando 3 familias. La familia de Caná de Galilea. Tan alegres que estaban y de pronto se les fue la alegría. Faltaba el vino, se sintieron perdidos, pero habían invitado a Jesús y a la Virgen María. Y la Virgen María intercedió por ellos ante Jesús y tuvieron un vino mejor. Problemas a nadie le van a faltar. Hasta la familia de Jesús tuvo muchos problemas, pero como ahí estaban Jesús, la Virgen María y José, ahí hubo bendición. Que no falten Jesús y la Virgen María, entonces va a haber solución de problemas. Quiero recordarles la familia que formaban Jesús con sus apóstoles. Iban en una barquita, les viene una tormenta, se asustaron ellos que eran pescadores profesionales, creyeron que estaban perdidos, pero Jesús iba en la barca, lo pudieron despertar y con una sola palabra calmó el mar. Pobres las familias que cuando se viene la tormenta no llevan a Jesús en su barca, y son muchos. Y entonces iba Jesús cuando a Jesús lo tienen en un cuadrito en la pared, pero no en el corazón. Cuando hay pecado no llevan a Jesús, lo sacaron de su casa. Y la otra familia, la familia del
centurión Cornelio, un militar pagano, pero que con su conciencia él se dejaba llevar y rezaba con su familia. A través de esa oración el Señor les dijo que mandaran a llamar a Pedro. Pedro les predicó y ahí se derramó el Espíritu Santo. Familias que oran unidas van a recibir la abundancia del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo contra el mal. Estimados hermanos, el Padre Nuestro es un proyecto bonito que el Señor pone en manos de todas las familias para que sean felices a pesar de las tormentas, a pesar de las tribulaciones que nunca faltan. Estimados hermanos, el Señor los unió en una familia, esposo, esposa, hijos, no para que su casa sea una sucursal del infierno, sino para que sea un adelanto del cielo. Que así sea para todos nosotros. Amén.